convención, todo lo que está ocurriendo con la seguridad social y el sistema de pensiones que se podría venir. Ahí la comunidad ha preguntado bastante por tu opinión y sobre todo ya en materia económica, ¿cómo ves la situación nacional y qué tips a lo mejor le podrías dar a la comunidad? Dado que me tocaste el tema constituyente, quiero recordar con la comunidad historias pasadas de hace más de 5 años. Recuerdo, por si la gente no se acuerda, que Michelle Bachelet, la presidenta Bachelet, hizo un proceso constituyente con distintos cabildos que se realizaron en todas las regiones, y en ese proceso constituyente participó activamente la comunidad de FIF, porque hacían 5 preguntas, que eran 4 preguntas de selección, y una pregunta donde la comunidad pudo explayar. ¿Sabes qué pasó ahí, Yasmina? Porque en ese tiempo tú no estabas, pero mucha gente de la comunidad sí estaba, que fuimos la mayoría número uno a nivel nacional, y entre todos mandamos el nuevo artículo 19 de la Constitución para justamente proteger el derecho de propiedad de los ahorros previsionales, que era la pregunta 5. Y resulta que toda la historia que, increíble, menos de 5 años y olvidada completamente, los medios nunca la destacaron. Lo que ocurrió es que la comunidad dijo: se debe respetar el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales. ¿Y qué hizo Michelle Bachelet? Porque no podía borrar 27.000 respuestas, fuimos la primera mayoría, pero por lejos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron? Al ministro Izaguirre se le ocurre, de hecho lo tenemos por transparencia, toda esa información, se le ocurrió que la pregunta 5 no era parte del proceso constituyente, y la borraron completamente, diciendo de que era una memoria solo para saber lo que las personas pensaban, pero justo en la pregunta 5, que era donde la gente podía presentar propuestas concretas de mejora en la Constitución, no era considerada. Hay que entender que la Constitución de Michelle Bachelet venía gestionada desde la ONU, con muchos temas completamente nuevos y disruptivos para ese momento. Y finalmente, por ese asunto de que Izaguirre saca la pregunta 5, empieza a tener una serie de cuestionamientos el proceso constituyente. Y el proceso constituyente, con suerte, presentaron a última hora, 5 días antes de terminar el gobierno de Michelle Bachelet, la Constitución. Contando esta primera historia, hay que entender cómo nace este nuevo proceso constituyente. Recuerden, la mejor sugerencia de cambio de fondos de FIF fue 2 días antes del estallido social de octubre del 2019. Si el 18 de octubre explota el estallido social, el 16 de octubre ocurre algo bien significativo, porque nuestras sugerencias en esos momentos siempre eran: hay riesgo en el A, hay que refugiarse en el E. Listo, pasaron los riesgos, volvíamos al A. Siempre, todo, durante más de, no sé, 10 años, las sugerencias eran gestionar el riesgo del fondo A, nunca gestionar el riesgo del fondo E. Y en los motivos de la sugerencia el 16 de octubre del 2019 dijimos: ojo, hay grandes riesgos, no sabemos qué es lo que está pasando, ojo, pero nuestros modelos detectan riesgos en los bonos del gobierno, y hay que salir del fondo E y refugiarnos en el fondo A, que era un absurdo en ese momento. Resultado de que a los 2 días estalla la crisis social, y el fondo E terminó perdiendo en esa racha un 11%, porque aumentaron las tasas de interés por riesgo país, y eso hizo perder al fondo E. ¿Qué es lo interesante de esto? Que quien sabe un poquito más de mercado, ojo con este punto, entiende que para que alguien venda los bonos, que fue lo que detectamos, alguien sabía previamente. Y una semana antes del estallido social, alguien, parecer, tenía información privilegiada y empieza a vender los bonos del Estado sistemáticamente. Esa anomalía la detectamos y 2 días antes hicimos el cambio de fondo. Todo esto obviamente no se lo estoy diciendo al aire. Hicimos una denuncia formal en la Comisión para el Mercado Financiero, protegiendo a los chilenos y que nos transparentaran todas las empresas y personas naturales que vendieron bonos del Estado de Chile una semana antes del estallido social. Por, Obviamente la CBF investigó un poquito, pero estaba el fiscal Monte, y después al basurero. ¿Por qué? Porque si se sabía quién apostó en contra del país, se podía saber quién tenía la información privilegiada de que el estallido social, lamentablemente para los chilenos, las finanzas, la información de los bonos, informa que fue planificado.
Yo sé que para muchos les puede doler, pero tengo que ser sincero. Nadie puede vender bonos una semana antes de un evento que nadie sabía que venía. Nosotros lo logramos detectar 2 días antes con nuestros modelos. Y por lo tanto el estallido social fue planificado. ¿Y cuál fue la estrategia clásica de problema-solución? La solución fue que llegamos al acuerdo. Y el acuerdo es un nuevo proceso constituyente, que por cierto es muy necesario hacer una nueva constitución, pero una constitución que sea mejor que la anterior, no una constitución que sea peor que la anterior. Entonces, en este proceso finalmente, eh, recuerden que nosotros como comunidad FIF invitamos a participar, 88 personas en todo Chile se sumaron, levantamos las firmas necesarias, fuimos parte del proceso constituyente porque nosotros siempre hacemos las cosas de buena fe. ¿Y qué ocurrió? El PICEL en su momento, con 2 votos a 3, nos sacó a 88 personas sin ningún argumento legal. Incluso un voto de minoría de los 2 que votaron a favor de nosotros le dijo, oiga, pero si esto ni siquiera está normado en la Constitución, ¿cómo se va a discriminar a alguien porque ocupa la palabra FIF? Al entender esto, realmente hubo una operación política para sacar a la comunidad FIF, que probablemente eran personas con sentido común que queríamos hacer una buena constitución. Y al sacar a 88 candidatos, no digo que todos hubiésemos salido, pero hubiésemos sacado quizás 10, 15 personas que le hubiese dado el equilibrio para hacer una buena constitución. Pero nos sacaron. Luego que nos sacaron, se arma el proceso constituyente y salen electos distintas personas. Pero acá la reflexión es, si yo tengo que hacerme una cirugía al cerebro, voy con el mejor especialista. Si yo quiero redactar una constitución, la hago con los mejores especialistas, pero acá hemos visto personas que lo único que están haciendo show, griterío, y ni siquiera escuchan a la ciudadanía. Nosotros siempre hemos sido pro democracia digital. Entonces, cuando en este proceso constituyente viene, y ni siquiera nosotros, yo dije ya, no participemos como comunidad, pero la gente, los ciudadanos participaron. Y la primera mayoría, lo que más quería la gente, más de 60.000 personas que le dieron su firma, era lo mismo que nosotros hicimos hace 4 años. Proteja el derecho de propiedad y el derecho de herencia de los ahorros previsionales. Una cosa es eliminar a la FPE, pero otra cosa muy distinta es apropiarse de los ahorros previsionales. Y resulta de que los constituyentes no escucharon al pueblo, a más de 60.000 trabajadores, y dijeron no, no hay derecho de propiedad, por lo tanto en el fondo hay expropiación. Y ni siquiera expropiación, porque expropiación te la deberían pagar. Esto no es expropiación, es una apropiación. Entendiendo este contexto, este jugueteo, ya aparecen los amarillos, y los amarillos, la gran solución de los amarillos, ¿saben cuál es? La constitución de Michelle Bachelet. Y en el Congreso ahora quiere eliminarse la posibilidad de rechazo para que la gente elija entre la constitución de los constituyentes, que es una pésima constitución, y la constitución de Bachelet. Resultado que, si es que llegan a encasillarnos en eso, finalmente la gente no va a poder elegir entre la constitución actual, la propuesta de los constituyentes, ni la de Bachelet. Por último, que elijamos entre las 3. Entonces, de esa forma nos van a hacer elegir entre el mal menor y saldría la constitución de Bachelet. Eso es un poco para que la gente tome conciencia de cómo es el proceso constituyente, más allá de izquierda y derecha. Ojo, si esto no tiene que ver con izquierda y derecha, esto hay que entender que la izquierda y la derecha dependen de estos organismos internacionales y que hay técnicas mucho más avanzadas que no podemos comprender como ciudadanos comunes, pero que finalmente nos tienen en una situación muy compleja de caos. Y con eso quiero cerrar un poco esta historia porque es importante que entendamos cómo es este proceso constituyente y que yo en lo particular, desde el momento en que los 155 constituyentes rechazaron y no quieren proteger mi derecho de propiedad sobre mis ahorros previsionales, ni los míos, ni de mi familia, ni de la comunidad FIF, ni de los 10 millones de trabajadores chilenos, desde ese momento yo ya tomé la decisión que voy a rechazar la nueva constitución y veré, obviamente que después hay que compararla, leerla, ver todos los detalles, y prefiero la constitución de Lagos del 2005 versus esta constitución porque por lo menos la constitución de Lagos respeta mi derecho de propiedad.